¿Y quién no ha soñado con un momento así? Yo soñaba, y soñaba mucho. Pero mientras eso llegaba, muchas veces la presión del entorno me jugaba una mala pasada. Porque no faltaba esa tía que siempre que me veía me preguntaba lo mismo. ¿Y usted, mijita, para cuándo se casa? Apúrese, cuidado y se le vaya a ir el tren. Me sentía más presionada. Y las creencias del pasado y muchos pensamientos limitantes nos pueden jugar en contra. Yo tenía tan claro que era lo que no quería para mi vida y sin embargo lo venía trayendo. Lo que yo no sabía era que mi cerebro no entendía el no. Y para que vean cuán cierto es esto, les voy a hacer un ejercicio. No piensen en el auto rojo, no piensen en el auto rojo, no piensen en el auto rojo. ¿En qué están pensando? En el auto rojo. Porque de esa misma manera, cuando nosotros nos programamos o nos enfocamos en algo, nuestro cerebro no reconoce el no. Yo venía trayendo a mi vida una serie de parejas que capaz no era lo que yo hubiera querido como para formalizar o como para pensar en un compañero de vida. Es ahí cuando llega a mis manos un libro del que aprendí muchísimo y me enseñaba que los pensamientos son muy importantes, que los podamos elegir, porque tus pensamientos más tus sentimientos, más lo que vos hablás, de alguna manera influye para crear tu realidad. Nuestro cerebro es la computadora más perfecta que existe en el universo. Y cuando vos estás enfocado en algo, automáticamente le estás dando una orden para que esa orden se cumpla. Y se encarga de reconocer las oportunidades que tenés a tu alrededor para que eso se manifieste. Fue ahí cuando de manera consciente y voluntaria comencé a elegir mis pensamientos y a tener más claro dónde yo quería enfocarme. Recuerdo bien que dentro de los consejos que me daba este libro, era que yo haga una lista con todas las cualidades que a mí me hubieran gustado que tenga mi futura pareja. Ah, no, yo me explayé. Comencé a escribir hojas de cualidades y características que soñaba y anhelaba que tuviera mi compañero de vida. Y no bastaba con escribirlas. Tenía que leerlas una tras otra vez. ¿Y sabes qué? Mientras más las leía, me iba sintiendo automotivada, me iba sintiendo entusiasmada, porque iba yo desarrollando un estado de conciencia como que ya eso fuera realidad. Además, que lo escribía en tiempo presente, como que ya el sueño se hubiera cumplido y ya lo estuviera disfrutando. Pasaron 8 meses. Mi vida continuó siendo de manera normal, continuó con la rutina de siempre, pero yo ya no era la misma. Había desarrollado un estado de conciencia y se había desarrollado además una promesa en mi corazón, que yo sabía que tarde o temprano se iba a cumplir. Así es como pasa el tiempo, 8 meses, y llego a conocer a esta persona. Me fui de viaje, un viaje de Año Nuevo, y ahí conocí a esta persona tan amada. Comenzó nuestra historia de amor. Para mí era algo increíble, porque durante todo el tiempo del enamoramiento era asombroso cómo las características que yo había puesto en su momento las tenía. Y mira que era exigente. Yo puse que sea un hombre inteligente, sea sabio, que sea una persona íntegra, que tenga principios y valores. Además, que sea cariñoso, que me trate como una reina, que yo sea su único y gran amor. Y mejor no les sigo contando, porque por ahí dicen que a la trabajadora del hogar y al marido, no le hagas mucha propaganda. Lo cierto es que nos comprometimos. Y yo no dudé ni por un minuto de darle el sí, porque para mí era el hombre ideal. Tocó la hora del preparativo de la boda. Mi preocupación era cómo iba a ser mi vestido, dónde iba a ser la fiesta,
si nos íbamos a ir de luna de miel o no. Ni por un minuto se me ocurrió pensar en prepararme y aprender cómo solucionar conflictos de pareja, o cómo era la convivencia, cómo era el vivir juntos, ni por si acaso. Nos casamos. ¿Y qué pasó? Lo que pasa en muchos casos. Nos habíamos casado con muchas ilusiones, altas expectativas, pero muy pocos conocimientos de la vida en pareja. Los problemas no tardaron en llegar. 3 meses de casado íbamos. Y comenzaron las peleas, palabras hirientes, heridas que una tras otra iba llenando la botella. Hasta que llega un momento que uno dice, no aguanto más. Y no les voy a mentir, pero por un minuto, o por varios minutos, pensé en tirar la toalla. Y es que yo quería volverme a mi casa corriendo. Porque yo decía, esto no era lo que yo quería para mí. Yo soñaba, idealizaba otra cosa. Y por un lado luchaba con mis sentimientos porque sí lo amaba. Pero por otro lado, no era lo que yo tenía pensado. Y fue justo ahí cuando llega a mis manos una entrevista que leo en el diario y que me impactó. Yo digo que es casualidad o más bien causalidad. Lo cierto es que esta historia contaba cómo una pareja que había sufrido muchos problemas y estaba prácticamente al borde del divorcio, había llegado a un lugar especializado en familia y habían recibido tanta ayuda que ahora, en lugar de estar peleando, eran más felices que cuando eran novios. Eso es lo que yo quiero para mí, me dije. No lo pensé ni por un instante. Lo animé para que vamos juntos, pero él rehusó. En ese momento no dudé en ir sola, porque entiendo que para generar un cambio en mis circunstancias, primero tengo que cambiar yo. Y si yo cambio, mi mundo cambia. Así que fui sola. Aprendí tanto, tenía tanta hambre, tanta sed por aprender cómo se hacían las cosas bien. Hice un curso, hice seminario, no dudé en hacer todos los cursos que se me ofrecían. Al ver el cambio en mi comportamiento y en mi conducta, a él le llamó la atención y decidió acompañarme de manera voluntaria. Juntos logramos mejorar muchos aspectos y ya no hicimos las cosas a la adivinanza como las hacíamos antes. Fue así cuando logramos restaurar nuestro matrimonio. Y hoy, en esta oportunidad, quiero compartirte 3 de los ingredientes que me ayudaron muchísimo. 3 ingredientes que vienen a continuación. Primer ingrediente. Cuando peleamos con nuestras parejas, muchas veces creemos de que es nuestro enemigo, cuando en realidad es nuestro aliado. Lo que no sabemos es que somos seres completamente diferentes. Y la explicación tiene respaldo científico. Hace algunos años atrás, en la Universidad de Pensilvania, se hizo un estudio científico que revela datos cómo existe una diferencia bastante marcada entre el cerebro del hombre y el de la mujer. El cerebro del hombre presenta menor interconexión neuronal entre ambos hemisferios, a diferencia del cerebro de la mujer, que presenta mayor interconexión neuronal en determinadas áreas, dando como resultado un pensamiento más compartimentado en el varón y en la mujer un pensamiento más integral. Y si yo les muestro esta fotografía, seguramente que se les hará familiar. El pensamiento integral de la mujer le permite hacer más cosas a la vez. Por ejemplo, qué fácil se le hace a la mujer el poder hablar por teléfono, tomarse un café, contestar de pronto una llamada y ayudarle a los niños con la tarea y de pronto hasta revolver una olla. Y al mismo tiempo, el hombre, al tener un pensamiento compartimentado, mira la tele. Y esto no quiere decir, por favor, ojo, no somos ni mejores ni peores, simplemente somos diferentes. El varón tiene la cualidad, por un lado, de que cuando se enfoca en una tarea, la termina
y recién tiene la habilidad de enfocarse en otra, que por un lado es una cualidad, pero en otras circunstancias se puede convertir en un defecto. ¿Y por qué? Miren ustedes cómo podemos nosotros reaccionar, hombres y mujeres, de manera distinta a una misma situación. Y un ejemplo muy común, un caso de estrés. Tenemos de pronto ambos problemas en el trabajo. La mujer habla mucho y cuando yo hablo, en el momento de estar hablando me estoy autoprocesando. Y cuando yo hablo con mi pareja, no le estoy pidiendo que me dé una solución al problema, pero sí, yo misma me estoy escuchando y voy sacando la solución al problema. A diferencia del varón, que no habla tanto. Es más, cuando está bajo estrés o bajo presión o tiene un problema por ahí, él no habla, porque prefiere autoanalizarse a solas. Así que cuando tengamos un marido estresado, generalmente se irá a la cueva, se aísla. Dice que las mujeres hablamos 35,000 palabras al día, algunas un poquito más. Los varones hablan 15,000. Cuando llegan a la casa ya se han gastado la mitad o más de las palabras. Por eso es que como que hablan poco. De los principales problemas que yo tenía en mi matrimonio era que cuando peleábamos yo me descargaba y hablaba y quería que me dé la respuesta y la solución a mis problemas ya. ¿Qué hacía el hombre? Se iba y me dejaba hablando sola. Grave error. Se le complicaba el problema porque me enojaba tanto que me deje hablando sola. Lo que no entendía era que él prefería aislarse para procesar la solución a solas. Segundo punto, comunicación relacional. Y dicen que no hay palabra mal dicha, sino más bien mal interpretada. Qué fácil se nos hace, cuando estamos molestos por algo, acusar al otro. Y lo acuso y le doy a entender que el que está fallado es él. Como que el que tenga el problema y el que no sirva sea él o sea ella, porque la comunicación relacional aplica en ambos casos. Cuando no separo la identidad del hecho, estoy lastimando el corazón de la persona. Y la persona no va a tener la capacidad de pensar en la solución a lo que a mí me está molestando. Porque cuando uno se siente agredida, ¿qué es lo primero que hace? Defenderse. Si yo le digo, sos un inconsecuente, sos un bueno para nada, o sos un tacaño, sos una gastona, la persona se siente identificada y no va a pensar en resarcir el daño, sino más bien en defenderse. Un ejemplo, uno de los principales motivos de pelea en los matrimonios es el desorden. El detalle es que en mi caso, la desordenada era yo. Y cada que mi marido llegaba al hogar y encontraba por ahí las cosas un poquito tiraditas, me decía, sos una desordenada, no puede ser que todo está desacomodado. Me sentía tan herida que lo último que yo pensaba era en arreglar ese problema que le incomodaba. Cuando aprendimos a comunicarnos de manera asertiva, mi marido aprendió que antes de acusarme, él tenía que hablar de sus sentimientos. Y mira qué distinta que se ponía la situación cuando él me decía, mi amor, cada vez que veo tu desorden, me siento que no estoy siendo respetado. Me siento que no me estoy valorando. Me siento que no estás siendo considerada conmigo. Cambiaba la figura. Me sentía responsable de esa situación. Y ahí sí yo ponía de mi parte para mejorar el conflicto. Hablar de nuestros sentimientos primero antes que acusar al otro. Porque cuando yo acuso al otro, no solamente cierra su corazón, sino también cierra sus oídos y la solución no vendrá. Tercer aspecto, tanque emocional. Y si yo les hago una analogía con el tanque de un vehículo, comprenderán que si nosotros le colocamos gasolina adulterada o que no tiene el octanaje óptimo, el vehículo, la máquina no va a rendir con igual potencia. O de pronto, con el pasar el tiempo, puede presentar inclusive daños irreversibles en el motor. De la misma manera, hombres y mujeres, tenemos un tanque emocional con necesidades básicas
que necesitan ser suplidas, porque cuando está en reserva no funciona bien. ¿Y cuáles son estas necesidades? El varón, por su parte, tiene necesidad de sentirse valorado, admirado, respetado. ¿Qué pasa cuando nosotras las mujeres nos quejamos? ¿Y por qué no llega temprano a casa? ¿Y por qué será que le gusta más estar con los amigos de la frater que en el hogar con la familia? ¿Y por qué pasa más tiempo haciendo otras cosas que no son tan importantes? ¿Será que en otro lugar están llenando su tanque emocional con estas necesidades? El hombre pasa más tiempo donde se siente dignificado. Y si en mi casa mi marido lo único que escuchaba era críticas, juzgamientos, y de alguna manera u otra se sentía incomodado, obviamente que iba a preferir estar donde lo admiren. Mira cuán importante es que no le llenen el tanque en otro lado. Pero nosotras las mujeres venimos también con necesidades básicas, ya somos diseñadas así. ¿Qué necesitamos las mujeres? Afecto, cariño, amor. Yo me preguntaba, ¿por qué si mi marido era tan cariñoso cuando éramos novios, era tan romántico, tan detallista, cuando nos casamos comenzó a enfriarse? Y yo decía, ¿por qué? Después comprendí que muchas veces los varones piensan que cumpliendo con las necesidades básicas del hogar ya cumplieron. Muchos ignoran de que las necesidades básicas de sentirnos amadas y alta prioridad son para toda la vida. Y cuando digo alta prioridad, me refiero a todo. Su mujer antes que el trabajo, su mujer antes que los amigos, su mujer antes que la suegra. Su mujer es su prioridad. Y como somos seres integrales, para que nosotros estemos bien, todo nuestro contexto tiene que estar bien. Imagínate una pelea muy tempranito por la mañana. Fue algo que realmente se salió de control. Pasa el día, para el hombre, como tiene pensamiento compartimentado, eso ya pasó, fue de otro día. Pero para la mujer, todavía no se resolvió. Llega la noche y el hombre se pone muy cariñosito. Y de pronto quiere cuchicuchi y se convierte en un Latin lover. No, ese hombre no va a tener premio. Porque para nosotras las mujeres resulta totalmente egoísta pensar que si durante todo el día no me dio ni un beso, no me pidió perdón y no solucionamos el conflicto, ahora quiere intimidad. Por favor, no es que seamos egoístas, es que somos mujeres y necesitamos afecto. Y como somos integrales, todo tiene que estar bien. ¿Cuánto cuesta saber esto? ¿Y por qué nos resignamos a vivir mal si podemos vivir bien? ¿Y por qué no buscar ayuda y esperar que el agua nos llegue hasta el cuello para poder aprender principios y herramientas que nos ayuden en el matrimonio? Existe un principio que es infalible y es el principio de la siembra y la cosecha. ¿Quién alguna vez ha sembrado naranjas y ha cosechado limones? De igual manera, todos los días nosotros sembramos en el corazón de nuestras parejas. Sembramos empatía, sembramos tolerancia, sembramos afecto, sembramos valor, sembramos amor. Y yo me pregunto, ¿qué estamos sembrando ahora? Ojo, porque de acuerdo a lo que yo siembre, será mi cosecha. Hoy puedo decir que soy plenamente feliz en mi matrimonio, aplicando estas herramientas y otras más. Soy plenamente feliz y ojo, que sigo casada con el mismo. Lo que significa es que siguen habiendo los problemas. La gran diferencia es que los enfrentamos de manera distinta. Mi vida cambió de manera drástica el día que aprendí que el amor, más que una emoción, es una decisión. Muchas gracias.